El 28 de septiembre de 2019, dos jóvenes se subieron a una montaña rusa en la feria de Chapultepec. Tenían 21 y 23 años. Era sábado, el parque estaba lleno. La Quimera era una de las atracciones más antiguas del recinto. Una montaña rusa de acero que llevaba décadas girando sobre los mismos rieles, en el mismo bosque, frente a la misma ciudad. El vagón descarriló a 85 kilómetros por hora. Los dos jóvenes murieron. Dos personas más resultaron heridas graves. Y lo que las autoridades descubrieron en los días siguientes, cuando por fin entraron al parque, con órdenes de inspección y personal técnico, fue tan grave que la pregunta dejó de ser cómo había ocurrido el accidente. La pregunta pasó a ser cómo era posible que no hubiera ocurrido antes. Si creciste en México, probablemente fuiste a la feria de Chapultepec. Hay una generación entera, varias generaciones en realidad, que tiene sus primeros recuerdos de adrenalina y de ruido y de algodón de azúcar atados a ese parque. Era el lugar al que ibas cuando eras niño y al que volvías cuando ya no lo eras, para ver si seguía siendo lo mismo que recordabas. Pero debajo de esos recuerdos había otro parque, uno que los documentos de mantenimiento, las inspecciones incumplidas y las advertencias ignoradas describen con una precisión que resulta difícil de leer si tienes afecto por el lugar. En este vídeo vas a ver la historia completa de la feria de Chapultepec, su nacimiento, sus décadas de disputas entre el gobierno de la ciudad y la empresa que la operaba, el deterioro silencioso que nadie quiso ver, porque reconocerlo habría sido admitir algo que nadie quería admitir, el accidente del 28 de septiembre de 2019, y lo que quedó después. Al final de este vídeo vas a entender por qué este parque cerró, quién fue responsable y por qué la respuesta a esa última pregunta es más incómoda de lo que parece. 1:30 a 7:00. Historia del parque, de símbolo a problema. La feria de Chapultepec abrió sus puertas en 1964. México estaba en pleno milagro económico. La Ciudad de México crecía a una velocidad que asombraba a los urbanistas de toda América Latina. La clase media capitalina expandía su consumo, buscaba espacios de ocio, necesitaba lugares donde llevar a los hijos los domingos. El gobierno del Distrito Federal decidió que el bosque de Chapultepec, el pulmón verde de la capital, albergaría un parque de atracciones que respondiera a esa demanda. El proyecto original era ambicioso: atracciones mecánicas importadas, instalaciones modernas, un espacio que compitiera con los parques que las clases medias mexicanas veían en revistas y películas norteamericanas. Durante sus primeras décadas, la feria fue exactamente eso: el parque al que todas las familias capitalinas querían ir, el lugar donde se formaban las colas más largas los fines de semana. Las atracciones que definen la memoria colectiva del parque se construyeron en esa época: el ratón loco, la montaña rusa, la noria, nombres que cualquier persona criada en la Ciudad de México de los años 70, 80 o 90 puede recitar de memoria como si fueran los nombres de sus propios primos. La concesión del parque la operaba una empresa privada, bajo contrato con el gobierno del Distrito Federal. Ese arreglo, que en principio parecía lógico, resultó ser la fuente estructural de todos los problemas que vendrían después, porque generó una situación donde nadie tenía clara la responsabilidad de nada. Cuando algo fallaba en el parque, la empresa concesionaria señalaba al gobierno. El gobierno señalaba a la concesionaria. Los contratos de concesión se renovaban con disputas. Las inversiones en infraestructura,
que una parte consideraba obligación de la otra, se posponían mientras duraban las negociaciones. Y las negociaciones duraban años. A lo largo de los 90, el parque empezó a mostrar su edad, no de forma catastrófica, sino de la manera en que las cosas se deterioran cuando nadie invierte en mantenerlas y todo el mundo prefiere no mirar demasiado de cerca. Las pinturas se descascaraban. Algunas atracciones permanecían cerradas temporadas enteras con carteles de mantenimiento que no correspondían a ningún mantenimiento visible. El personal de atención al visitante se reducía. La experiencia general empezaba a parecerse más al recuerdo de lo que había sido el parque que al parque en sí mismo. En los años 2010, el parque atravesó otro ciclo de renovación parcial que siguió el mismo patrón que los anteriores. Anuncios de inversión, apertura de atracciones renovadas con cobertura positiva en medios, mejoras visibles en las zonas más transitadas. Y debajo, el mismo arreglo institucional sin resolver, la misma ambigüedad sobre quién era responsable de qué, la misma tendencia de ambas partes a evitar la inversión cuyo costo era claro y cuyos beneficios no eran visibles para el visitante, que compra su boleto el sábado. La Quimera se inauguró en esa época. Era una atracción nueva, moderna para los estándares del parque, con una expectativa de vida útil que los técnicos de la empresa fabricante establecían en décadas siempre que el mantenimiento preventivo se aplicara con la frecuencia y el rigor especificados en la documentación técnica. La documentación técnica existía. Los calendarios de mantenimiento estaban escritos. Las piezas de recambio que debían sustituirse en cada intervención estaban identificadas con sus códigos de referencia y sus proveedores. Lo que no estaba garantizado era que alguien los siguiera. La relación entre la ciudad y su feria tenía una dimensión que va más allá del entretenimiento. En una megalópolis, donde el espacio público de calidad estaba desigualmente distribuido entre colonias, la feria de Chapultepec era uno de los pocos lugares donde la clase trabajadora y la clase media capitalina compartían el mismo espacio sin que la diferencia económica dictara completamente la experiencia. Una entrada al parque costaba lo que costaba. Las colas eran las mismas para todos. El algodón de azúcar valía lo mismo para el hijo del empleado de gobierno que para el hijo del profesionista de las lomas. Eso le daba al lugar un peso simbólico que ningún otro parque de la ciudad tenía. Y ese peso simbólico es precisamente lo que hizo tan difícil mirar con objetividad lo que estaba ocurriendo en sus instalaciones mientras ocurría, porque reconocer el deterioro de la feria de Chapultepec habría sido reconocer el deterioro de algo que la ciudad consideraba parte de su identidad. Y nadie, en posición de autoridad, tenía incentivo para ser el primero en decirlo en voz alta. Los directivos de la empresa concesionaria lo sabían. Los funcionarios del gobierno del Distrito Federal, que supervisaban el contrato también, y la prensa, que cubre con facilidad la inauguración de mejoras pero con mucha menos energía, el deterioro gradual que no tiene fecha ni evento concreto que reportar, tampoco forzó la conversación. Los capitalinos seguían yendo, porque era la feria de Chapultepec, porque sus padres los habían llevado ahí, porque había algo en el lugar que la nostalgia protegía de una evaluación demasiado objetiva. En 2008, el gobierno del Distrito Federal, entonces bajo la administración de Marcelo Ebrard, decidió intervenir el parque. La concesión llegaba a un punto de revisión y el deterioro ya era suficientemente visible como para generar presión pública. Se anunciaron inversiones, renovaciones, un plan de modernización que devolvería la feria a su esplendor original.
Parte de esas inversiones se materializaron. Algunas atracciones se renovaron. Las instalaciones generales mejoraron en sectores específicos. El parque recibió cobertura mediática positiva durante un periodo. Pero la estructura del problema no cambió. La disputa entre el gobierno y la concesionaria continuó operando bajo la superficie, ahora con nuevos términos contractuales que seguían distribuyendo la responsabilidad de mantenimiento de una forma suficientemente ambigua como para que, cuando algo fallara, la discusión sobre de quién era la culpa pudiera durar más que la discusión sobre cómo arreglarlo. Las atracciones más antiguas del parque seguían siendo las más antiguas del parque. La Quimera, una montaña rusa de acero instalada en los años 90, seguía girando sobre los mismos rieles con los que había abierto. Los sistemas de inspección técnica que el contrato de concesión establecía como obligatorios se aplicaban con una irregularidad que los documentos posteriores al accidente describieron con precisión clínica. El parque seguía abierto, las colas seguían formándose, y la distancia entre lo que el parque aparentaba ser y lo que era en sus sistemas internos seguía creciendo. 700 a 1100. El deterioro silencioso. Hay una forma específica en que los lugares se deterioran cuando la responsabilidad de mantenerlos está distribuida entre dos partes que no se ponen de acuerdo. No es un deterioro brusco, no hay un momento único donde algo colapsa visiblemente y todo el mundo entiende que hay un problema. Es un deterioro gradual, acumulativo, donde cada decisión individual parece razonable en el contexto de ese momento y el conjunto de esas decisiones razonables produce una situación que no lo es en absoluto. En la feria de Chapultepec, ese proceso llevaba años operando antes del 28 de septiembre de 2019. Los registros de mantenimiento de las atracciones del parque que las autoridades revisaron después del accidente mostraron un patrón consistente. Las inspecciones técnicas que los fabricantes de las atracciones especificaban en sus manuales de mantenimiento, con frecuencias y procedimientos detallados, no se habían realizado en los plazos establecidos de forma sistemática. Algunas atracciones tenían años de retraso en revisiones que el propio fabricante marcaba como obligatorias para la operación segura del equipo. Eso no significa que nadie hubiera hecho nada. Significa que lo que se había hecho no era lo que debía haberse hecho. La distinción importa. Un parque que no hace ningún mantenimiento es obvio desde fuera. Los mecanismos chirrían, las estructuras muestran corrosión visible, las atracciones fallan con frecuencia suficiente como para que los visitantes lo noten. Ese nivel de deterioro genera presión pública que obliga a actuar. Un parque que hace mantenimiento correctivo, que repara lo que se rompe cuando se rompe y aplaza las revisiones preventivas que no tienen consecuencias visibles inmediatas, puede operar durante años sin que nadie desde fuera detecte el problema. Las atracciones funcionan, los visitantes suben, los mecanismos giran y debajo, en los componentes que solo se ven cuando alguien los abre y los mide contra las especificaciones originales, el deterioro acumula. Existe documentación de al menos 2 inspecciones externas realizadas al parque en los 5 años anteriores al accidente que identificaron deficiencias en el estado de mantenimiento de algunas atracciones. Esos informes existen, están fechados, señalan problemas específicos y recomiendan acciones correctivas. Las acciones correctivas no se realizaron completamente en ninguno de los dos casos. Los informes quedaron archivados. Los problemas que señalaban
siguieron presentes, y las inspecciones siguientes, que se realizaron sobre las mismas instalaciones, o no identificaron los mismos problemas, o los identificaron y sus recomendaciones corrieron la misma suerte que las anteriores. Ese mecanismo, inspecciones que generan informes, que generan recomendaciones que no se implementan y que son sustituidas por nuevas inspecciones, que vuelven a generar informes, que vuelven a generar recomendaciones, es una de las formas más eficaces de crear la ilusión de supervisión sin producir ninguno de sus efectos. La quimera había sido una de las atracciones más populares del parque durante años. Una montaña rusa de acero, con un diseño de curvas y descensos que la hacía especialmente demandada entre los visitantes que buscaban velocidad sin la sensación de exposición que tienen las montañas rusas de madera. Las colas para subir eran largas los fines de semana. Lo que los investigadores encontraron después del accidente en los registros de la atracción específica fue que los componentes críticos del sistema de guiado del vagón, las piezas que mantienen el tren sobre los rieles en las curvas a alta velocidad, no habían sido sustituidos en los intervalos que el fabricante especificaba. La fatiga del metal en esos componentes era un proceso predecible. El fabricante lo sabía cuando diseñó la atracción y por eso estableció los intervalos de sustitución. Esos intervalos no se habían seguido. Hay algo adicional que los documentos del caso revelan y que no apareció con suficiente prominencia en la cobertura mediática inmediata del accidente. La quimera no era la única atracción del parque con ese tipo de irregularidades. Cuando las autoridades realizaron la inspección completa del recinto en los días posteriores al accidente, lo que encontraron no fue un caso aislado de negligencia en una atracción específica. Encontraron que el patrón se repetía en el conjunto del parque. Atracciones con mantenimiento preventivo atrasado, componentes con vida útil excedida, sistemas de seguridad con revisiones pendientes. El accidente de la quimera no fue el resultado de un problema puntual. Fue el punto donde un problema sistémico que afectaba a todo el parque se hizo visible porque las consecuencias ya no pudieron ocultarse. Hay un número que merece detenerse en él. Cuando los inspectores completaron la revisión del parque y publicaron los resultados, el dato que más circuló en la cobertura mediática fue que ninguna atracción estaba en condiciones certificables. 0 de las revisadas. Ese número tendía a presentarse como una sorpresa, como un hallazgo inesperado que revelaba algo que nadie podía haber anticipado. No era una sorpresa, era la consecuencia lógica de años de mantenimiento insuficiente, aplicado de forma uniforme al conjunto del parque. Si el problema fuera de una sola atracción, el número sería diferente. Que el número fuera el total de las atracciones inspeccionadas dice algo sobre el origen del problema. No fue un fallo puntual en la quimera. Fue una política de operación que afectó a todo el parque por igual. Esa distinción importa porque cambia dónde hay que buscar la responsabilidad. Un fallo puntual en una atracción puede ser el resultado de un error técnico específico o de una negligencia localizada en el mantenimiento de ese equipo. Un deterioro generalizado que afecta a la totalidad de las instalaciones solo puede ser el resultado de decisiones tomadas a nivel de la gestión del parque como sistema, no de un técnico que olvidó revisar un componente, de una política. ¿Quién sabía esto antes del 28 de septiembre de 2019? Esa es la pregunta que el proceso de investigación posterior intentó responder. Y la respuesta que emerge de los documentos disponibles es la más incómoda posible.
¿Había suficientes personas con acceso a información suficiente como para que el problema no debería haber llegado al punto en que llegó? Pero ninguna de esas personas tenía ni el incentivo ni la autoridad clara para actuar. La empresa concesionaria tenía los registros de mantenimiento y sabía que estaba pendiente. El gobierno de la ciudad tenía la obligación contractual de supervisar las condiciones de operación del parque. Los organismos reguladores de seguridad industrial tenían competencias sobre instalaciones de este tipo. El sistema tenía múltiples capas. Ninguna de ellas funcionó. 11:00 a 16:00. El día del accidente. 28 de septiembre de 2019. Era sábado. La feria de Chapultepec tenía ese día la asistencia habitual de un fin de semana en temporada activa. Familias, grupos de jóvenes, parejas, el tipo de multitud que había llenado ese parque todos los sábados durante 55 años. La quimera estaba operando con normalidad en la mañana. Las colas se formaban. Los vagones giraban por el circuito. Los operadores despachaban los trenes en los intervalos habituales. A las 11:43 de la mañana, el vagón que completaba una vuelta al circuito entró en una de las curvas del tramo final de la atracción, a 85 kilómetros por hora, la velocidad normal de operación de esa sección del recorrido. El componente que cedió estaba en el sistema de guiado. La pieza que mantenía el vagón sobre los rieles en esa curva específica falló. El vagón salió de la vía. En una montaña rusa a 85 kilómetros por hora, el margen entre un fallo del sistema de guiado y una catástrofe es de fracciones de segundo. No hay posibilidad de intervención humana en ese intervalo. Los sistemas de seguridad pasivos, los que deben funcionar automáticamente, o funcionan o no funcionan. En este caso, no funcionaron. El vagón impactó contra la estructura de la atracción. Dos jóvenes que viajaban en él murieron en el acto. Tenían 21 y 23 años. Sus nombres son Olga Lidia Sánchez Camacho y Saúl Padilla. Dos personas más resultaron heridas de gravedad y fueron trasladadas en estado crítico a centros hospitalarios de la ciudad. Olga Lidia Sánchez Camacho tenía 21 años. Saúl Padilla tenía 23. No eran pareja. Eran parte de un grupo que había ido al parque ese sábado. Los detalles de su historia anterior a ese día son los que tienen todas las personas de esa edad. Familia, amigos, proyectos, los planes específicos que uno tiene a los 21 y a los 23 años y que dan por supuesto que habrá tiempo de completarlos. Sus familias hablaron con los medios en los días posteriores al accidente. Pidieron justicia. Pidieron que alguien asumiera responsabilidad. Pidieron respuestas sobre por qué la atracción estaba en las condiciones en que estaba si el parque seguía abierto al público. Esas preguntas no tienen respuesta simple, pero tienen respuesta. Y la respuesta, reconstruida desde los documentos de la investigación, es la que este vídeo ha intentado contar. Los testigos que estaban en las instalaciones adyacentes de la atracción en el momento del accidente describieron el impacto como un sonido que no correspondía a ningún ruido normal de la atracción. Los visitantes más cercanos a la zona del impacto vieron el vagón fuera de los rieles antes de que los sistemas de alarma del parque comenzaran a sonar. Las imágenes captadas por teléfonos móviles de visitantes que estaban en el parque en ese momento circularon en redes sociales antes de que la dirección del parque hubiera emitido ninguna comunicación oficial. Antes de que los servicios de emergencia completaran la primera intervención, las imágenes del vagón descarrilado ya estaban siendo vistas en toda la Ciudad de México. El parque fue evacuado.
Los servicios de emergencia de la Ciudad de México respondieron en los minutos siguientes. El gobierno de la ciudad, entonces, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, que llevaba menos de un año en el cargo, activó los protocolos de respuesta de emergencia y ordenó la clausura inmediata del parque para inspección. En las horas siguientes al accidente, la comunicación oficial se centró en el estado de los heridos y en el inicio de las investigaciones, lo que nadie dijo públicamente ese día, porque la inspección técnica completa no se había completado todavía. Es lo que los días siguientes iban a revelar. La muerte de Olga Lidia y Saúl no era el único problema en el parque. Era el problema que finalmente había forzado al parque a abrirse para ser examinado. Hay un detalle del día del accidente que no recibió suficiente atención en la cobertura inmediata, pero que los documentos de investigación posteriores señalan como relevante. En la revisión de los registros operativos de la Quimera, correspondientes a los días anteriores al accidente, aparecen anotaciones de los operadores de la atracción sobre comportamientos anómalos del vagón en determinadas secciones del circuito. Las anotaciones existen, están fechadas, constan en el registro interno. No generaron ninguna acción de mantenimiento antes del 28 de septiembre, 16:00 a 20:00. El escándalo del mantenimiento. Lo que encontraron adentro. En los días posteriores al accidente, los equipos técnicos enviados por el gobierno de la Ciudad de México y por los organismos reguladores de seguridad industrial realizaron una inspección completa de todas las instalaciones de la feria de Chapultepec. Lo que encontraron cambió el carácter del caso. El accidente de la Quimera había matado a 2 personas. Eso ya era una tragedia y un escándalo en sí mismo. Pero si hubiera resultado que el problema estaba confinado a esa atracción, el camino posterior habría sido relativamente claro. Cierre temporal, investigación del mantenimiento específico, responsabilidades acotadas, eventual reapertura con garantías reforzadas. Lo que la inspección encontró eliminó esa posibilidad. De las atracciones mecánicas del parque, que fueron revisadas en los días posteriores al accidente, ninguna estaba en condiciones que las autoridades pudieran certificar como seguras para operar. Ninguna. La inspección no encontró un grupo de atracciones con problemas y otro grupo sin problemas. Encontró un parque entero donde el mantenimiento preventivo sistemático había dejado de aplicarse de forma consistente hace suficiente tiempo como para que el deterioro fuera generalizado. Los reportes técnicos describieron atracciones con estructuras metálicas con niveles de corrosión que excedían los límites seguros de operación, sistemas hidráulicos con fluidos sin renovar durante periodos que los fabricantes establecían como máximos absolutos, sistemas eléctricos con cableados deteriorados, mecanismos de frenado con componentes de desgaste que llevaban más tiempo instalados del que cualquier manual de mantenimiento contemplaba. El gobierno de la ciudad publicó parte de los hallazgos de la inspección en las semanas siguientes al accidente. La cobertura mediática fue extensa. Los titulares describieron el estado de las atracciones con el vocabulario de la indignación. Pero debajo de la indignación, los documentos técnicos contaban una historia más específica y más inquietante. Esta situación no se había creado en semanas. El deterioro que los inspectores encontraron en las estructuras y los sistemas de las atracciones requería años para acumularse. No había ninguna lectura técnica posible de los hallazgos que permitiera concluir que el problema era reciente.
Lo que los inspectores estaban documentando en octubre de 2019 era el resultado de decisiones de mantenimiento o de ausencia de decisiones de mantenimiento que se remontaban como mínimo a varios años atrás. La empresa concesionaria Divertido SADCB emitió comunicaciones en las que señalaba que el gobierno de la ciudad tenía la responsabilidad contractual de supervisión del parque y que las autoridades habían realizado inspecciones regulares sin haber señalado los problemas que ahora se identificaban. El gobierno de la ciudad señaló a la empresa concesionaria como responsable de la operación y el mantenimiento de las instalaciones. El intercambio de señalamientos cruzados duró semanas y ocupó considerable espacio en la cobertura mediática. Tuvo el efecto, posiblemente no completamente indeseado por ninguna de las partes, de hacer que la discusión sobre responsabilidades se volviera suficientemente compleja como para que la atención pública se dispersara antes de que ninguna responsabilidad quedara definitivamente establecida. Lo que quedó claro, sin disputa posible, era lo que los documentos técnicos de la inspección mostraban. El parque llevaba años operando con un nivel de mantenimiento insuficiente que cualquier técnico calificado con acceso a las instalaciones habría podido detectar. Y en todos esos años, ningún técnico calificado con acceso a las instalaciones lo había detectado. O si lo había detectado, ninguna autoridad con poder de actuación había actuado sobre esa detección. Las investigaciones penales que se abrieron en los meses siguientes al accidente identificaron a varios directivos de la empresa concesionaria como posibles responsables. El proceso judicial avanzó con la lentitud característica de los casos donde la responsabilidad está distribuida entre actores con recursos legales para prolongar los procesos. En el momento en que este vídeo se produce, la resolución judicial definitiva del caso no se ha completado. 2000 a 2300. Cierre. Lo que queda y lo que no cambia. La feria de Chapultepec no volvió a abrir. El gobierno de la Ciudad de México anunció que el parque cerraría definitivamente y que el terreno que ocupaba dentro del bosque de Chapultepec sería reintegrado al uso público como área verde. Una decisión que, dependiendo del punto de vista, es el cierre lógico de una historia que debía haber terminado antes, o la pérdida de un espacio que formó parte de la identidad de la ciudad durante más de medio siglo. El terreno está hoy en un estado de transición que no es ni lo que fue ni lo que será. Quien se acerque al área del antiguo parque dentro del bosque de Chapultepec encontrará estructuras metálicas todavía en pie, algunas parcialmente desmanteladas y otras intactas, en el estado en que quedaron después del cierre. Las atracciones que durante décadas llevaron a millones de visitantes están detenidas. Los vagones de la Quimera, o lo que queda de ellos, forman parte de ese paisaje de cierre. No hay una placa conmemorativa visible para Olga Lidia Sánchez Camacho y Saúl Padilla en el lugar donde murieron. El proceso de demolición y reacondicionamiento del terreno ha avanzado de forma parcial y discontinua, sujeto a los calendarios y las prioridades de la administración de la ciudad y a disputas sobre el uso futuro del espacio que involucran a vecinos, organismos de protección del patrimonio y dependencias de gobierno. El bosque de Chapultepec tiene un estatuto de protección que complica cualquier proceso de transformación del uso del suelo dentro de su perímetro. Lo que queda del caso, más allá del estado físico del terreno, es una serie de preguntas sobre el funcionamiento del sistema que permitió que el parque llegara al 28 de septiembre de 2019 en las condiciones en que llegó.
¿Cómo es posible que un parque con decenas de miles de visitantes al año, bajo supervisión del gobierno de una de las ciudades más grandes del mundo, con contratos de concesión que establecían obligaciones de mantenimiento y mecanismos de supervisión, llegara a tener un estado de deterioro generalizado que ninguna revisión previa había detectado o reportado? La respuesta que emergen de los documentos disponibles no es un misterio, es una acumulación de decisiones institucionales cuya lógica individual era comprensible y cuya suma fue un parque que operó durante años al borde de una tragedia que era predecible para cualquiera que mirara los documentos de mantenimiento con atención. La empresa concesionaria priorizó la operación sobre la inversión en mantenimiento preventivo, porque el mantenimiento preventivo es un costo que no genera ingresos visibles en el corto plazo y cuya ausencia no tiene consecuencias visibles hasta que tiene una consecuencia catastrófica. La supervisión gubernamental no presionó con la consistencia necesaria para cambiar esa dinámica, porque hacerlo habría generado conflictos con la concesionaria que ninguna administración tenía especial interés en escalar. Los organismos reguladores actuaron dentro de sus competencias formales, sin ir más allá de lo que esas competencias requerían explícitamente. Nadie tomó una decisión que, en su propio contexto, pareciera obviamente incorrecta. El resultado fue que 2 personas murieron en un sábado de septiembre en un parque que toda la ciudad consideraba parte de su patrimonio emocional. Hay una cosa más que merece nombrarse antes de cerrar este vídeo. La Feria de Chapultepec no es el único parque de atracciones en México con estructura de concesión privada, bajo supervisión gubernamental. No es el único parque de atracciones en el mundo con ese tipo de arreglo institucional. La dinámica que produjo el deterioro del parque, la distribución ambigua de responsabilidades entre el operador privado y el supervisor público, la tendencia de ambas partes a evitar los conflictos que surgen de exigir el cumplimiento estricto de las obligaciones de mantenimiento, no es exclusiva de la Ciudad de México, es una estructura, y las estructuras producen los mismos resultados independientemente del lugar donde operan, a menos que alguien con autoridad y voluntad política intervenga para cambiarlas. Hay una conversación que no ocurrió suficientemente y que debería haber ocurrido. No la conversación sobre responsabilidades penales, que sí ocurrió aunque con la lentitud del sistema judicial. La conversación sobre qué tipo de supervisión es efectiva para instalaciones de uso público que operan bajo concesiones privadas. ¿Cómo se diseña un sistema de inspección que detecte el deterioro antes de que produzca consecuencias? ¿Quién tiene la autoridad y la obligación de actuar cuando los informes de inspección señalan problemas que no se corrigen? ¿Y qué mecanismos existen para que esa autoridad y esa obligación no queden diluidas en el espacio ambiguo que separa al concesionario privado del supervisor público? Esa conversación es la que determina si la historia de la Feria de Chapultepec se repite en otro parque, en otra ciudad, con otros nombres, en otra fecha. Por ahora, el terreno sigue ahí. Las estructuras siguen en pie, parcialmente, y 2 familias siguen esperando que alguien, con nombre y apellido, responda por lo que ocurrió el 28 de septiembre de 2019. La Feria de Chapultepec fue durante más de medio siglo el parque más querido de México. Lo fue de verdad. Eso no es nostalgia equivocada. Las memorias que millones de capitalinos tienen de ese lugar son memorias reales, de experiencias reales. Lo que esas memorias no incluyen, porque nadie se las contó, es lo que estaba pasando debajo. Una cosa más
sobre las imágenes del accidente que circularon el 28 de septiembre de 2019. Las imágenes que los visitantes grabaron con sus teléfonos ese día muestran el vagón fuera de los rieles y el estado de la estructura en la zona del impacto. Lo que esas imágenes también muestran, si se miran con atención, es el estado general de la zona circundante de la atracción, la pintura de la estructura, el aspecto de los elementos de soporte, el estado del suelo alrededor de la base de la atracción. No es el aspecto de una instalación que recibe mantenimiento regular. Es el aspecto de una instalación que lleva tiempo sin recibirlo. Eso no era visible para los visitantes que se subían a la atracción, porque los visitantes miran hacia adelante cuando están en una cola, no hacia los detalles de mantenimiento de la estructura que los rodea. No están entrenados para leer esas señales. No es razonable exigirles que lo estén. Es razonable exigirle al sistema que las lea por ellos. Y el sistema no lo hizo. Hay algo que los vídeos de Fede Vigevani y los otros creadores que visitaron el lugar físicamente después del cierre documentaron con sus cámaras, pero que ninguno de ellos contextualizó completamente: la velocidad a la que el bosque está recuperando el espacio. Las estructuras metálicas que siguen en pie están siendo progresivamente envueltas por la vegetación del bosque de Chapultepec. Las vías de la Quimera, o los tramos que todavía no han sido desmantelados, tienen maleza creciendo entre los rieles. Los pabellones de entrada tienen árboles jóvenes brotando en las grietas del pavimento. Es el tipo de imagen que funciona bien en YouTube, porque tiene una estética de ruina post-apocalíptica que la plataforma favorece. Pero lo que esas imágenes no dicen, lo que se necesita el contexto completo para entender, es que lo que el bosque está recuperando es un espacio que nunca debería haber estado en el estado en que estaba cuando lo recuperó. Suscríbete si quieres seguir viendo historias como estas. Cada semana documentamos un caso diferente: el accidente, la investigación, lo que cambió después y lo que no. Porque entender cómo fallan los sistemas que se supone que deben protegernos es la única forma de exigir que funcionen mejor.